Cuando los cerdos se mudan a casa. Capítulo 2. Encontré cristianos que estaban demonizados. Sobrenaturalmente Dios empezó a poner gente en mi vida, internos que me buscaban, me decían que tenían demonios y me pedían que los ayudara. En todos los casos eran creyentes y siempre se me había enseñado que los cristianos no podían tener demonios. Ahora creo que esta es la mayor mentira que Satanás ha perpetrado en el cuerpo de Cristo. El engaño es tan grande que la mayoría de los creyentes ni siquiera consideraría que pudiera estar diabólicamente oprimido. Los cristianos pueden, y a menudo sucede, tener en su alma y carne demonios que causan gran opresión en sus vidas. Somos poseídos por el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu. La posesión implica propiedad. Somos poseídos, adquiridos y comprados por precio por el Señor Jesús. Es correcto, posiblemente decir que un demonio puede poseer una área de la vida de un cristiano, pero nunca pueden poseernos a nosotros. Un bien conocido pastor de Atlanta, Georgia, se refiere a esto como a un control demoníaco en áreas especiales de la vida de un creyente cuyos derechos legales le han sido entregados. Usted no puede disuadirme de esto. Lo que alguien enseña debe estar siempre sujeto a lo que se haya experimentado. Usted puede enseñarme que el don de sanidad ya no es asequible a la iglesia, pero ya no puede convencerme. Lo sé por experiencia. Jehová Rafa sigue haciendo su trabajo. Dios sigue siendo el Señor, Dios que sana. Los azotes en la espalda de Jesucristo tenían un propósito. La sangre de esos azotes pagó por nuestra sanidad. Usted no puede disuadirme de esto. Usted puede decirme que los creyentes no pueden tener poderes demoníacos en ellos, pero nunca me convencerá. He visto más que 20,000 personas ser liberadas, ahora lo sé. Saber es mejor que creer. Usted puede creer que eso no ocurre, pero yo sé que sí. Yo creía que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, 38. Ahora lo sé. La experiencia es la mejor maestra. Las ideas teológicas del hombre deben tomar el asiento trasero de la experiencia de vida basada en la verdad escritural. Le imploro que lea lo que tengo que compartirle con un corazón abierto y sincero. Al escribir este libro no tengo otra intención sino exaltar a Jesucristo y desenmascarar a Satanás y su reino de oscuridad. Creo que los pastores deben estar listos. Habrá una avalancha de creyentes que pedirán liberación. Puedo decirle personalmente que el día se aproxima con gran rapidez y estoy aprendiendo al respecto. Realmente desearía que todos los creyentes experimentaran la libertad que está disponible en Cristo y no quedaran limitados a lo que impone una denominación. Encuentre la verdad experimentándola y no se avergüence de pedir la plena libertad en Cristo. Si es sincero en su búsqueda, usted encontrará al Espíritu Santo. Dios no le dará una serpiente. Esa es una promesa escritural de labios de Jesús. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, versículo 13. Yo nunca había experimentado algo como eso. Estaba en un servicio carcelario en la unidad de Wayne, una instalación del Departamento de Justicia Criminal de Texas en Huntsville. Si alguna vez ha conducido por Huntsville en la ruta interestatal 45, posiblemente haya visto esa cárcel. Está ubicada sobre el lado norte de Huntsville y el lado este de la I-45. La vieja construcción de ladrillo rojo es visible desde la carretera. Es una de las instalaciones más antiguas del sistema estatal. El equipo de alabanza y adoración había abierto el servicio y una multitud de aproximadamente 300 hombres estaba presente. Yo estaba sentado al costado de la plataforma, esperando ser presentado como el predicador de esa noche. Había estado ministrando en esa cárcel el tercer sábado del mes aproximadamente desde 1988.
Esa noche fue bastante típica hasta aproximadamente 5 minutos antes de que me levantara para hablar. Vi algo en mi espíritu, es decir, una imagen mental. Era de una fea rata con dientes irregulares que mascaba el colon de alguien. Era como estar viendo la sección central del interior de alguien. Nunca había experimentado algo así. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me estás revelando que alguien tiene dolor en su colon. No sé qué hacer. ¿Quieres que diga eso y luego ore por la persona? La respuesta parecía para ser un obvio sí, casi un severo por supuesto. Bien, lo hice. Cuando llegué al púlpito compartí lo que había visto. Dije, no sé si esta es una palabra de conocimiento, una visión o qué. Solo estoy diciendo que si usted tiene un dolor así, Dios va a sanarlo esta noche. Un hombre se puso de pie y dijo, Señor, ese soy yo. Le pedí que pasara al frente y oré por él. Testificó que el dolor se fue inmediatamente. El dolor es intenso. Cuando el servicio terminó y todos menos unos 10 hombres habían salido de la capilla, un interno vino y me puso una nota en el bolsillo mientras hablaba con los pocos hombres que quedaban. Después de 1 o 2 minutos volvió y me dijo, Señor, ¿podría leer esa nota ahora? Tomé la nota de mi bolsillo y la leí. Dijo, soy el hombre a quien usted describió en su visión. Me dio vergüenza presentarme. Recién vuelvo del hospital John Shelley y me fue diagnosticado cáncer de colon. El dolor es intenso, pero como me voy a casa en pocos meses, el departamento dijo que podía esperar para tratarme cuando salga. El dolor es exactamente como usted lo describió, un dolor agudo, como si una rata lo estuviera royendo. Levantó su camisa y me mostró un bulto que sobresalía justo debajo de la línea de su cinturón. Tenía la misma forma que una pelota de fútbol americano de juguete. Dije, vamos a orar ahora mismo. Coloqué mi mano sobre el bulto y ordené que los espíritus de cáncer lo dejaran. Clamé por la gracia sanadora del Señor Jesús y ordené que los espíritus malignos volvieran a poner todo en orden. Empezó a doblarse de dolor y a hacer profundas arcadas. Expectoró sangre y flema, en gran cantidad. Uno de los internos que había quedado consiguió una toalla y limpió el desorden. Cuando se enderezó, él dijo, el dolor se fue, se fue. Dejé la prisión excitado, pero al decir verdad, sin saber qué había ocurrido. No sabía que estaba curado, solo sabía por su testimonio que el dolor había desaparecido. Al mes siguiente, cuando volví a esa cárcel, me esperaba en la puerta de capilla con una gran sonrisa en el rostro. Levantó su camisa y me dijo, se ha ido, hermano Don, se ha ido, y no he tenido ningún dolor desde esa noche. Me dijo que ni siquiera recordó haber escupido sangre y mucosidad. Otros internos le habían dicho lo que había sucedido. Usted no puede disuadirme de esto. Podría compartir historias así, una y otra vez, y hacer con eso un libro muy largo. Después de experimentar muchos incidentes así, recuerdo haber tenido alguna preocupación sobre ser auténtico. Había visto tantas cosas religiosas como esta, que no eran legítimas, que me sentí un poco intimidado. Estaba predicando en Garrisville, en la unidad Hilltop, y también en Trusty Camp, una cárcel para internas de sexo femenino. Entre servicios entré al pueblo para conseguir una hamburguesa y estaba comiéndola en mi vehículo cuando decidí poner un vellón y pedirle al Señor que me guiara claramente. Quería otra clara señal de que era efectivamente el Espíritu Santo de Dios quien me estaba revelando que las personas serían curadas de enfermedades específicas, dolores y molestias. No solo quería ser engañado, sino también quería estar seguro de no engañar a otros. Solo quería ser auténtico y no darle ningún lugar a Satanás. Solo quería ser auténtico. Recuerdo haber rogado, Señor, no quiero ser como tantos que he visto, no quiero actuar en la carne, no puedo engañar a nadie en tu nombre. Tengo que saber
que estas visiones, estas palabras que estoy recibiendo vienen de ti y que tú esperas que yo actúe sobre ellas. No había habido ninguna que no fuera exactamente como él dijo, y la sanidad había venido siempre. Te estoy pidiendo que me muestres una vez más, y si lo haces no volveré a preguntarte sobre esto, pero quiero ser tan auténtico que debo tener una confirmación. Esa fue mi oración cuando terminé la hamburguesa. Mientras volvía a Trascam, recibí una palabra muy poderosa de que alguien estaba sufriendo dolor sobre el lado derecho de su cuerpo, debajo de las costillas. Entré y comenzó el servicio con las damas cantando algunas canciones. Cuando me levanté para predicar dije, aquí hay alguien que tiene dolor sobre su lado derecho, justo debajo de las costillas, y Dios va a sanarlo hoy. No ocurrió nada, nadie se puso de pie ni dijo nada, y procedí con el servicio. Después de formular el llamado al altar y orar con muchas damas para que recibieran a Cristo, pregunté si alguien estaba sufriendo de dolor que había descrito antes. Una dama de la fila trasera se puso de pie y caminó hacia el frente. Tomó el micrófono tranquilamente de mi mano. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas cuando dijo, hoy casi no vine a la iglesia porque tenía un dolor tan grande. El dolor estaba exactamente donde el hermano Don lo describió, y se fue en el momento en que dijo que Dios lo iba a sanar. Todo mi dolor ha desaparecido. Vaya, qué confirmación. Nunca he mirado atrás y nunca he dudado de este don del Espíritu. He visto a esta interna muchas veces desde entonces, y cada vez que la veo me dice, no he vuelto a tener ese dolor desde entonces. Ahora, con esta unción para sanidad, viene osadía contra Satanás, y yo pude ver claramente que el reino de la oscuridad era el origen de la enfermedad y las dolencias. No sabía que pronto estaría echando fuera demonios. Estaba a punto de embarcarme en un excitante viaje. Los demonios realmente pueden vivir en cristianos. Estaba predicando en una cárcel cuando se me presentó la realidad de que había poderes demoníacos que vivían en cristianos. Siempre había creído que eso no era posible. Se me había enseñado que no era posible. Realmente no estaba abierto a discutir que espíritus tan malvados pudieran vivir dentro de un creyente. En mis años de entrenamiento del seminario jamás oí que existiera esa posibilidad. Había asistido a seminarios no denominacionales y a 2 seminarios bautistas. Había nacido en una casa bautista. Fui salvo en una iglesia bautista. Fui ordenado como diácono, como ministro y licenciado, y luego ordenado bautista, y me gradué en un seminario bautista. No recuerdo haber oído jamás una discusión sobre demonios o guerra espiritual que tuvieran lugar dentro de creyentes. Me resultaba un concepto ajeno. Solo recuerdo un profesor que haya mencionado a los poderes demoníacos. Recuerdo que habló de poderes demoníacos con los que había tropezado en personas que estaban poseídas. Habló de la oposición de una mujer en particular que estaba tan poseída por el mal que él desistió de la confrontación. Yo nunca había tropezado con algo así. Este profesor del seminario escocés contó que miembros de la iglesia de la ciudad le habían pedido que fuera a la casa de esta mujer y expulsara a los espíritus malignos. Le hablaron de todo lo malo y cómo ella se oponía al cuerpo de Cristo. Audazmente aceptó ir, pero dijo, yo nunca había tropezado con algo así y no sabía qué esperar. Dijo que cuando llegó a la casa de la mujer, antes de llamar a la puerta, escuchó una voz socarrona, burlona, que lo llamó por su nombre y dijo, entra, te estaba esperando. Cuando abrió la puerta, la mujer se estaba riendo de él. Sus piernas le pesaban y el miedo le quitó las fuerzas. Ella le dijo, háblame de tu Jesús, háblame de tu Jesús. Ja, ja, ja. Se burló de él, que permanecía de pie silencioso y sin poder hablar. Dijo que tuvo que dejar en esa casa avergonzado de no estar preparado para arreglárselas con los poderes demoníacos. Recalcó simplemente que los demonios existían. He tenido encuentros similares con personas poseídas por demonios, de las que hablaré después. Sin embargo, en esta prisión estaba a punto de encontrar un creyente que tenía demonios.
Esto ocurrió en la cárcel de mujeres. Fui acompañado por mi esposa Peggy y algunos otros de nuestro ministerio con base en Texas. Mi anfitrión era el director de capacitación de la cárcel. Por entonces llevaba años predicando en cárceles y había encontrado muchos internos que me habían hablado de que tenían demonios, pero esta experiencia era diferente. Prediqué a un grupo de aproximadamente 35 mujeres en una capilla muy pequeña. Después del servicio, una mujer joven se acercó a mí y dijo: no sé por qué le estoy diciendo esto, solo siento que debo acercarme a usted. Me parece que usted me comprenderá y me ayudará. Estoy atormentada por demonios. Lo que me dijo cambiaría mi vida y ministerio para siempre. Hermano Don, dijo, sé que soy salva y sé que Jesús vive en mi corazón, pero soy atormentada por demonios. ¿Me ayudará? Recuerde siempre, se me había enseñado que esto no era posible. Sin embargo, estaba mirando a los ojos a una joven dama que estaba desesperada por ser libre. Empezó a decirme cosas que nunca había pensado escuchar. Me dijo con ojos suplicantes: mis padres eran adoradores de Satanás y fui dedicada a Satanás siendo bebé. Fui criada para llegar a ser la novia de Lucifer. Empezó a hablarme de los abusos rituales desde que nació, algunos de los cuales ni siquiera pudo repetir. Explicó que estaba siendo preparada para llegar a ser la mujer de más alto rango de este grupo satánico. Me habló de sus padres y otros que instaban a los espíritus demoníacos a entrar en ella. Todo eso era parte de un plan para llenarla con demonios para que un día pudiera convertirse en la novia de Lucifer. La escuché y mientras lo hacía me preguntaba cómo podría ayudarla. Me dijo muchas veces: sé que soy salva, sé que Jesús vive en mi corazón, pero soy atormentada por demonios. Otra vez, la teología del hombre debe ponerse de acuerdo con la experiencia auténtica. Estaba mirando a los ojos a una desesperada hija de Dios nacida de nuevo. Mi mente corrió a través de la escritura y de relatos de Jesús ordenando a los espíritus malignos que salieran fuera, pero no supe cómo hacerlo. No sabía qué podía hacerlo. Súbitamente tuve un plan. Dios me había estado preparando durante varios años, pero yo no lo sabía. Ahora empecé a ver algo de su preparación. Historias de otros internos empezaron a llenar mi mente. En una cinta de video había visto una sesión de liberación. La persona que se veía en esta cinta experimentó una increíble liberación de demonios. Ella recibió liberación en una cárcel del condado. Yo había conocido y tenía gran respeto por el ministro que había guiado a esta mujer a través de la liberación. Súbitamente yo tuve un plan. Le dije a esta mujer a la que estaba ministrando que conocía a un hombre que tenía un ministerio de liberación, que me contactaría con él y haría los arreglos con la cárcel para que viniera aquí y la ministrara. Usted será libre, le dije. Cuando dejé la cárcel, mi mente empezó a reflexionar en todas las escrituras que había estudiado sobre la opresión demoníaca. Sabía que la falta de perdón daba permiso a los demonios para atormentar a creyentes. Mire lo que Jesús dice al respecto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné,
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. ¿Qué verdad alarmante revela este pasaje? Aquí es Dios quien da permiso para que los demonios atormenten a creyentes. Diré más sobre esto después. Durante los siguientes meses me escribí con esta interna. Aprendí más sobre las fortalezas y el tormento que estaba experimentando. Pude llevarla a perdonar a sus padres a través de nuestras muchas cartas. Al final, perdonaría a todos los que la habían engañado y se habían aprovechado de ella. Como se puede imaginar, no es fácil hacer arreglos con una cárcel para algo como esto, pero los funcionarios de la prisión fueron muy cooperativos y se pudieron hacer. En realidad, mirando hacia atrás, probablemente era más fácil que hacer tales arreglos en una iglesia. Se nos dio un salón de conferencia privado y no hubo ningún oficial presente. Las únicas personas presentes serían la interna, el pastor que ministraría la liberación y yo. Sería el que oraba cuando el pastor ordenase a los espíritus malignos que salieran. Señor, me tendiste una trampa. Hubo una sola dificultad en el plan. El pastor no apareció. Algo había ocurrido, pensaba. ¿Me estás tomando el pelo? Esta mujer está esperando su liberación y soy el único que está aquí. Dios me tendió una trampa. Me alegro de que lo haya hecho. Fue claro para mí entonces, pero mucho más ahora. Cuando años después miro hacia atrás, Dios me puso en una situación donde tuve que actuar, tuve que usar la fe que Él me había dado. No recuerdo por qué el pastor no estuvo ahí, pero era el plan de Dios que yo enfrentara esa batalla, dependiendo totalmente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Dios ha hecho esto a través de las edades. Ha preparado a sus hijos para la batalla mediante circunstancias que ellos no comprendían en su momento. Moisés había estado siendo preparado para ser un libertador, pero tengo la certeza de que no lo comprendía. Cuando se volteó para ver el arbusto en llamas, no tenía idea de que Dios había estado realizando un plan en su vida. Iba a ser un libertador que miraría a Faraón a los ojos y le diría: deja ir a mi pueblo. Ahora sé que Dios me estaba preparando para hacer lo mismo. Mirar al enemigo directamente a los ojos y decir las mismas palabras sobre su pueblo de hoy: deja ir a mi pueblo. Los creyentes son el pueblo de Dios, con gran poder y autoridad. En el nombre de Jesús estamos para proclamar libertad, pero por entonces poco sabía de esto. Nunca olvidaré esa primera experiencia de liberación. Fue lejos la más dramática de los miles que he tenido desde entonces. Subí las escaleras de ese majestuoso edificio del gobierno y presenté los papeles que me autorizaban a la oficial de la puerta del frente. Recuerdo que me miró con algo de curiosidad en sus ojos. Sabía por qué estaba yo ahí, pero estoy seguro de que no lo comprendía. Sentí que debe haber pensado que yo no daba el tipo para ser de exorcista. No estaba vestido de negro, no tenía una gran cruz de madera y no era sacerdote. En realidad estaba de jeans, zapato de tenis y camisa de golf. Es raro cómo el liberar ha tomado una connotación oscura y negativa. De todos modos, exorcismo no es la palabra que yo escogería. Me gustan aliviar la opresión o sanar la opresión. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso es sanar la opresión. Hollywood ha hecho mucho daño al concepto de liberación de poderes demoníacos. Tomé la decisión de dar un paso de fe. Una oficial correccional me acompañó por las escaleras internas hasta el tercer piso de la prisión y a un salón de conferencia privado. Me imaginé que era donde se realizaban las reuniones de personal de la cárcel. Dentro de la habitación, una larga mesa con 3 sillas a cada lado y una silla en cada extremo. Yo había estado orando con gran intensidad,
desde que llegué el día anterior y me di cuenta de que el pastor no iba a estar ahí. Había tomado la decisión de dar un paso de fe. Tomé asiento de espaldas a las ventanas de la pared occidental y esperé en oración que la linterna entrara por una puerta de mi derecha. Luego llegó y me saludó con un abrazo y se sentó directamente frente a mí. La oficial que la acompañó se fue y hablamos durante algunos minutos antes de orar. Yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a echar fuera demonios? ¿Voy a enfrentar a espíritus malignos, ángeles caídos que viven en otro ser humano? ¿Cómo me metí en esto? ¿Estaba loco? ¿Pensaba que tenía autoridad sobre el reino de las tinieblas? Fui bombardeado por toda clase de dudas, pero tuve cuidado de redarguir esas ideas con las escrituras que el Espíritu Santo traía a mi mente. Una escritura en particular se mantuvo resonando en mi espíritu y era Lucas capítulo 10 versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Debo haber repetido ese versículo 5 o 6 veces como reaseguro y con un énfasis diferente cada vez. Quien me dio poder y autoridad fue Jesús. Muchas personas dirán que esa autoridad les fue dada solamente a los apóstoles. Se refieren a esto como la doctrina apostólica. Sin embargo, Jesús les dijo esto no solo a los 12, sino también a los 70 discípulos, que obviamente representan a la iglesia, y dijo, yo les he dado poder a ustedes. Vaya, me gustó eso. Dar poder notarial para actuar en el nombre de Jesús. Luego pasé el versículo a través de mi espíritu, acentuando diferentes aspectos de su verdad. Yo les he dado poder a ustedes. Sé que muchos se burlan de esto, pero es por eso que quedan impotentes en su cristianismo. El Espíritu Santo me estaba diciendo, reasegurándome que Jesús me había dado el poder para triunfar sobre las tinieblas. Entonces sería, yo les he dado poder a ustedes. El Señor me estaba energizando con osadía santa para este encuentro. Me estaba volviendo vivamente consciente de que me había sido dado un poder notarial, una autorización legal para actuar en el nombre de Jesús. Lo comprendía, podía verlo, la autoridad estaba en su nombre, y Él nos comisionó a usted y a mí para actuar en la autoridad de su nombre. El versículo continuó corriendo a través de mi mente incluso mientras manteníamos una conversación. Poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo, para pisotearlos bajo los pies de Jesús. Me había sido dada esa autoridad y sabía que los demonios lo comprendían. Ellos saben que están derrotados, serpientes y alacranes, y vencer toda fuerza del enemigo. Qué escritura impresionante. Y después tengo la promesa de que será sin sufrir ningún daño. Estaba listo, todo lo listo que podía estar. Mis planes, recuerdan, eran asistir al pastor y orar cuando se realizara la liberación. Ahora yo soy el tipo. Estoy actuando en el nombre del Señor Jesús, como hijo de Dios, lavado en la sangre. Estaba a punto de tomar autoridad sobre espíritus malignos y ordenarles que se fueran. Yo realmente no puedo describir lo que sentía. Esto le resultará más real si se pone en mi lugar. Estaba a punto de hacer un movimiento en el nombre de Jesucristo. No tenía maestro. Nadie me había instruido nunca sobre esto. Aunque había sido expuesto a ello de muchas maneras y en varias situaciones, no cursé desvanecer demonios 101. Si se hubiera ofrecido probablemente lo habría hecho. No era un doctor en demonios y sigo sin serlo. No tenía ningún instructor, aunque tenía el mejor maestro. Fui forzado a confiar en el Espíritu Santo. Recordaba relatos de Jesús tratando con demonios. Les habló, ellos le hablaron, les ordenó y obedecieron. Hablaré más de esto después. Cuando Jesús se encontró con el hombre poseído por demonios en Marcos 5, los demonios respondieron a la orden de Jesús de salir del hombre diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús respondió preguntando, ¿cómo te llamas? El demonio entonces dijo, Legión me llamo,
porque somos muchos. Cuando Jesús ordenó a estos espíritus que se fueran, hubo una discusión adicional. Los demonios pidieron permiso para ir a los cerdos, y les fue permitido ir allí y luego al abismo. Yo sabía que Jesús nos dijo que atemos primero al hombre fuerte, Mateos capítulo 12, versículo 29, cuando entremos en encuentros espirituales. Me refresqué en el espíritu cuando estaba a punto de empezar. No sabía mucho más que primero, atarlos en el nombre de Jesús; segundo, descubrir su identidad; tercero, determinar si tienen consentimiento para quedarse allí; y cuarto, ordenarles que se vayan al abismo. Después entraré en más detalles. Tuvimos una palabra de oración antes de iniciar la sesión, pero el tiempo había llegado y le dije a la mujer qué iba a hacer. Mientras la miraba a través de la mesa, ella había bajado la cabeza y me miraba con los ojos casi cubiertos por los párpados. Nunca había visto ni sentido tanto el mal. Me recorrió un estremecimiento. Temblé y sentí que el miedo trataba de sobrecogerme, pero sabía que el miedo era un espíritu y que Dios no me había dado un espíritu de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Reprendí el miedo en el nombre de Jesús e inmediatamente cesó. Era realmente difícil para ella. Le pedí que hiciera una oración con mi guía, reconociendo a Jesucristo como su Salvador y Señor. Confesó y se arrepintió de la falta de perdón, de odio, de amargura y la cólera, y renunció a toda su participación en el satanismo. Le resultaba muy difícil lograr que las palabras salieran de su boca. Los demonios hacían todo lo que podían para impedirle decir las palabras que quebrarían su poder. Luchó duro para orar y empezó a temblar, y sus brazos comenzaron a sacudirse. Su cabeza cayó con la barbilla sobre el pecho. No podía ver claramente su expresión facial, pero su cara empezó a retorcerse y de sus labios emergió un bramido sordo y apagado. Supe que probablemente había allí un reino demoníaco, y siendo así, habría algún poder demoníaco a cargo del reino. Sabía que eran principados y potestades. Después de atarlos con instrucciones específicas, ordené que el demonio príncipe o el demonio potestad que afirmara estar a cargo se identificase. No sabía qué esperar. Su voz cambió. Se hizo ronca y de tono monótono, y los demonios hablaron a través de ella, como lo habían hecho a través del hombre que Jesús encontró en Gadara. Identifíquese, ordené. El demonio dio su nombre inmediatamente. A cada respuesta mandé al demonio que revelara si esa respuesta podría sostenerse como verdad ante Jehová Dios. El pastor, que hubiera debido estar atendiendo a esta mujer, me había dicho, cuando lo conocí, que los demonios no pueden mentirle a Jehová Dios. Mandé a este poder demoníaco que revelara cuántos demonios estaban presentes y cuántos había en su reino. Después de varias mentiras y de llamar al espíritu maligno ante el trono de Dios, la malvada entidad dijo: somos demasiado poderosos para ti. Tenía razón, pero no estaba tratando conmigo, estaba tratando con mi Salvador. Le recordé a este espíritu que esto no era entre nosotros, sino entre mi amo y el suyo, y que su amo estaba completamente derrotado. Espetó amenazas de muerte contra mi familia y contra mí. No, le dije, tú no puedes hacer nada más que obedecer órdenes en el nombre del Señor Jesús. Expresé firmemente. Dios me había dado una osadía que excedía mi comprensión. Exigí al Espíritu que revelara si sentía consentimiento de esta mujer o de Jehová Dios para estar allí. Hubo silencio. Repetí la pregunta en la autoridad del nombre de Jesús y exigí una respuesta. No, no había consentimiento para que el espíritu impuro estuviera ahí. La salvación, el arrepentimiento y la renuncia y la participación habían roto el poder del enemigo. Exigí al espíritu que revelara si algún poder demoníaco presente tenía permiso para quedarse. Más silencio, más órdenes. Tras largo tiempo hubo un no. Dije, tú sabes que debes irte, ¿sí? Tú y todo tu reino van a ser lanzados al abismo, al pozo. No, no, no. Los brazos de la mujer se habían estado sacudiendo todo el tiempo. Había puesto mis manos sobre las suyas y cuando ordené a los demonios que salieran, retiró sus manos y empezó a estrangularse.
Estaba haciendo arcadas y tosiendo, y de su boca corría fluido. Me levanté y traté de soltar sus manos. Su cara se estaba volviendo azul. No podía aflojarle las manos o los dedos de la garganta. Se había retrepado en la silla y su cuerpo estaba rígido. Me siento más liviana y soy mucho mejor. Exigí a los espíritus que la soltaran en el nombre de Jesucristo el ungido, e inmediatamente sus manos cayeron a sus costados y ella cayó blandamente sobre la mesa, boca abajo. La tomé otra vez por las manos y le pregunté cómo se sentía. Me siento más liviana y mucho mejor, dijo. Cuando le dije que pensaba que seguía habiendo otros, sus brazos comenzaron a estremecerse y la cabeza cayó sobre su pecho. ¿Quién eres?, ordené. De nuevo su voz cambió y dio un nombre. ¿Por qué no saliste cuando ordené que se fueran?, pregunté. Es mía. Airadamente el demonio insistió. Es mía. Empecé a mandar con más resolución. No, no es tuya. Le pertenece a Jesucristo y ha sido comprada por precio, redimida, salvada y ha nacido de nuevo. Es heredera de Dios y coheredera con Jesucristo. No tienes ningún derecho a su vida y la dejarás ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. La mujer empezó a toser, se sacudió y tembló y escupió cuando este infame demonio salió. Es mía, yo quiero su cuerpo. Todavía quedaba otro, y este parecía tan violento como el primero. Este espíritu, con un gruñido intimidador, amenazaba con matarme. Tú no harás nada más que irte, como te lo he mandado en el nombre de Cristo Jesús. Es mía, quiero su cuerpo es mío. Cuando ordené a este espíritu que la dejara, la mujer volvió a jalar sus manos y se agarró a sí misma. Me puse de pie y desde atrás de su silla puse mis manos sobre sus antebrazos y exigí al espíritu que la soltara inmediatamente y se fuera al abismo. La liberación fue inmediata. Se desplomó en su silla y luego me miró con expresión más tranquila. Se fueron, se fueron. Se levantó y empezó a alabar a Dios. La alabanza fluía de sus labios. Saltaba arriba y abajo como si estuviera sobre un saltador mientras seguía alabando a Dios. Oh, decía, se fueron, soy realmente libre. Ese día, cuando dejé la cárcel, me detuve en el escalón más alto de la prisión, levanté mi Biblia en el aire y grité, sí, en el nombre de Jesús, sí.